Bueno, vamos a iniciar con Apocalipsis. Acompaña Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. El libro de Apocalipsis es un libro, en lo personal es uno de mis libros favoritos. Mucha gente le tiene miedo a leer Apocalipsis, y miedo en dos sentidos. El primer miedo que yo veo que la gente le tiene es miedo por lo que viene ahí descrito del fin de los tiempos. Gente lo lee y se asusta con todos los juicios, las cosas que van a ocurrir. Ese es un miedo, el miedo, vamos a decirlo, almático que ocurre en nuestra vida con esos temas. Pero el segundo miedo que yo veo es el miedo a no entenderle. Gente se salta Apocalipsis. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez en su vida han leído la Biblia de pasta a pasta, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, como un tip: si todos los días lees 3 capítulos y el domingo 5 capítulos, en un año calendario vas a haber cruzado desde Génesis hasta Apocalipsis. Es bueno que tengas ese tipo de lectura de mínimo una vez al año, leer la Biblia completa de pasta a pasta, además de tu estudio. Pero lo que mucha gente decía es: llegaba Apocalipsis y ya se lo saltaba, o sea, no lo leen. Es un libro que le da a la gente cierto miedo a la hora de interpretarlo. Hay gente que he oído decir: es que es un libro que solo algunos pueden entender, o solo la gente muy estudiada en la palabra. Y déjame decirte, si ese fuera el caso, no estaría en la Escritura. Está en la Escritura porque Dios desea que leamos ese libro. Y así hay libros a lo mejor un poco más complejos que otros, ¿verdad? No es lo mismo una narrativa como Génesis o como los Evangelios o Hechos, que las mismas cartas del apóstol, o algunos libros un poquito tediosos como Números o Crónicas, que son muchas genealogías. Pero dice la palabra, toda escritura es inspirada por Dios, y vamos a ver que Apocalipsis tiene cierta característica muy especial. Dice en el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo. Así comienza el primer versículo, el primer capítulo de Apocalipsis. Comienza con una declaración diciendo la revelación de Jesucristo. Como contexto histórico, Apocalipsis se escribe en el año 90 después de Cristo, aproximadamente entre el 90 y el 95. La mayoría de los estudiosos lo datan en el 90. Esto es muy importante porque no sé si te acuerdas que en las primeras sesiones de estudios de últimos tiempos te decía que hay una tendencia popular de decir que los hechos que están en Apocalipsis ya ocurrieron, que la segunda venida de Cristo ya se dio, y muchos de ellos citan la gran persecución que se vivió en el año 70. Se extendió más, pero comenzó en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, lo que les decía, cuando se cumple la profecía de Jesús de que no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero mucha gente dice que esos eventos históricos del 70 es el cumplimiento de Apocalipsis. Sin embargo, Apocalipsis se escribe 30 años después de estos eventos. Entonces, la simple cronología, el saber dónde está situado el libro históricamente hablando, escrito, te hace saber y descartar. No puede estar refiriéndose a eventos que ya ocurrieron como eventos que van a ocurrir. Digo, Dios no está loco, ¿verdad? A veces lanza mensajes complicados, pero tampoco te las pone así. Está escrito por el apóstol Juan, y esto es muy importante porque el apóstol Juan lo escribe ya en su vejez. El apóstol Juan es el único de los 12 apóstoles, obviamente sin contar a Judas, que no muere martirizado. Sí fue martirizado, su cuerpo fue quemado con aceite hirviendo. Juan fue sujeto a este tipo de castigo, pero no muere. Entonces lo que hacen con Juan es que lo exilian a una isla llamada la isla de Patmos, que era una isla que servía como cárcel, como exilio, como un lugar donde dejaban a los presos a su suerte, a morir. Ya después de haber sido quemado, no inmediatamente, ¿no? Fue quemado en algún proceso de su vida, no negó la fe, no murió,
pero lo apresan y lo mandan ya de edad adulta, lo mandan a morir a la isla de Patmos, y es en la isla de Patmos donde él tiene este libro, esta revelación. Apocalipsis significa revelación. ¿Qué significa Apocalipsis? La Biblia en inglés, de hecho, no vas a leer The Book of Apocalypse, vas a leer Revelations, ¿sí? Porque Apocalipsis no significa fin del mundo, significa revelación, ¿ok? Porque significa revelación. La palabra Apocalipsis significa revelación. Y es un libro de la revelación de Jesucristo. O sea, meramente cosa de traducciones, ¿no? O sea, en el más original hay que recordar que vienen del latín y del griego, o sea, todos los títulos eran de este tipo, ¿no? Entonces, en el griego es revelación. ¿Qué significa revelación? Para que lo entendamos, significa quitar un velo, revelar. Es la idea de, por ejemplo, una persona que hace una escultura, pero antes de que el público la pueda ver, la tapan con una sábana, ¿verdad? Tú nada más ves que abajo de esa sábana hay algo, más o menos puedes distinguir formas. Puedes decir, mira, tiene forma como de hombre, tal vez es una persona, o sea, si fuera un animal podrías ver ciertas características, pero no estás viendo la imagen completa. Y lo que hacían era quitar este velo, quitar esta sábana, y entonces la gente ya podía ver claramente lo que estaba ahí. La misma idea a mí me gusta mucho usar como ejemplo, porque todavía me tocó a mi generación. A Michelle ya definitivamente no, ni a Rodrigo, a Vania no estoy seguro, creo que tampoco, pero las fotos que se revelan, ya no te tocaron, ¿verdad? Es pura digital. Yo me acuerdo que yo era fan de tomar fotografías. No fui fotógrafo porque no eran fotografías así de arte, nada más me gustaba tomar fotos con mis amigos. Pero yo compraba muchos de esos mugres rollillos y era bien chido poder ir, dejarlos. En ese tiempo estaba en Fotos 17 y llegaba a Fotos 17, las dejaba, 2 días después iba y las recogía. Y lo padre era ya después ver el negativo era el rollo en sí. Y cuando tú ves el negativo no es otra cosa más que la foto en colores invertidos y pequeña. Entonces, cuando tú ves el negativo, tú puedes ver ciertas características que tiene la foto, pero no lo puedes ver claramente hasta que esta foto la revelan, y entonces ya ves colores, imágenes, gente colada que andaban pasando, fantasmas, ¿no? Para los que les gustan todos esos rollos extraños. Pero la revelación es eso. Entonces, cuando hablamos de que este libro es un libro de revelación, es en 2 sentidos. La primera y la más importante es la revelación de Jesucristo. Esto le dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan, con este libro, se convierte en el segundo autor con más participación en el Nuevo Testamento. El primero es Pablo, que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento doctrinales, ¿verdad? Romanos, Gálatas, Corintios. No escribe ningún evangelio Pablo, ni participa en ningún libro histórico. Juan escribe un evangelio, escribe 3 cartas para las iglesias y escribe el libro de Apocalipsis. Entonces es uno de los que tiene más. Corintios lo escribe Pablo, Gálatas lo escribe Pablo. Las únicas cartas que no escribe Pablo, de las que van dirigidas a iglesias, es Hebreos. Hebreos no se conoce el autor, no sabemos quién es, pero por lo que se ha estudiado también se ha descartado que sea Pablo por el tipo de literatura con el que se escribió. Entonces, Juan escribe esto y lo escribe ya en su edad adulta. Lo escribe un apóstol muy maduro. ¿Por qué muy maduro? Porque hay que recordar que Juan, dentro de los apóstoles, tiene una característica, y es
básicamente una vida entera siguiendo a Jesús. Juan tenía alrededor de entre 14 y 17 años cuando está con el Señor Jesús en su ministerio en el año 30 después de Cristo. Aquí han pasado 60 años, estamos hablando de que Juan aquí debe tener entre 75 y 80 años más o menos, pero toda su vida ha girado alrededor de Jesús. Escribe, sus cartas son increíbles, y lo que a mí siempre me ha llamado la atención es que en su época de vejez, cuando uno esperaría que Jesús lo jubilara, ¿verdad?, lo mandara a descansar, oye, pues ya descansa en la isla, tranquilo, te voy a dar un coco, te voy a poner una coquita bien helada, ¿verdad?, ahí en la isla de Patmos, te lo mereces, has sido fiel. No, en su época ya más adulta, sigue siendo un personaje que Dios va a usar para un mensaje clave, no para esa generación, sino para toda la iglesia de todos los tiempos, y sobre todo para la generación que le toque vivir el regreso de Cristo. Entonces, lo mejor está por venir, no importa la edad que tú tengas, lo mejor está por venir delante de ti. Entonces, significa, dice, la revelación de Jesucristo, es decir, este libro trata de Jesucristo, más que de tratar de los últimos tiempos, que trata de eso, pero trata de Jesús, de su persona. Si tú lograras entender todos los misterios de Apocalipsis en cuanto a profecías, pero no logras ver la revelación de Jesús que está en ese libro, tú fallaste al leer el libro. El libro no se trata, no es Nostradamus, ¿sí me explico? No se trata de leerlo así, se trata de leerlo viendo a Jesús revelado en este libro. Por ahí algún predicador de IHOP, no me acuerdo si fue Cory Russell o fue Mike Bickle, pero menciona y dice, a mí me gusta decirle Apocalipsis que es el quinto evangelio. Y se me hizo muy, muy padre la explicación. Dice, ¿por qué quinto evangelio? Porque un evangelio no es otra cosa más que la vida de Jesús, o Jesús revelado por medio de un tercero. ¿Sí? El evangelio de Lucas, pues es Lucas investigando la vida de Jesús, y de acuerdo a lo que él recibió de esta investigación y a lo que él discernió, te da una revelación, te da unos aspectos. Juan, por ejemplo, cuando tú lees Juan y lees los demás evangelios, es muy diferente. De hecho, son los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se les conoce como sinópticos. Y el de Juan es totalmente distinto, narra historias distintas, omite muchas otras, omite sermones, se enfoca un poquito más en la relación personal entre ellos. ¿Por qué? Porque es Jesús visto a través de los ojos ¿de quién? De Juan. Ahora fíjate lo que dice aquí, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Sí? La revelación de Jesucristo que ¿quién tiene? No, ¿están leyendo o no están leyendo? Lean Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién está dando esta revelación? Entonces, este es Jesús visto y descrito por los ojos del Padre. Juan se podrá equivocar en su percepción de Jesús. Lucas, como humano, puede decir cierta percepción de Jesús, a lo mejor no del todo correcta, pero Dios ve perfectamente a Jesús como Jesús es. Y Dios nos empieza a describir, el Padre, a través del apóstol Juan, por medio de una revelación, pero es la manera en la que el Padre lo está viendo. Por eso es tan importante este libro, porque nos va a mostrar cómo es Jesús, no cómo creo yo que es Jesús. Y lo primero que vas a ver que es un Jesús totalmente distinto al Jesús que normalmente tú y yo conocemos. Dice, ha dado testimonio a la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Fíjate lo que dice el 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Di conmigo, soy bienaventurado.
Hoy tú eres bienaventurado, yo soy bienaventurado. ¿Por qué? Porque yo lo estoy leyendo y tú la estás oyendo. No vas a encontrar esta descripción en otro libro de la Escritura. ¿Sí? Este libro, aquellos que se atreven a leer este libro con temor de Dios, con el deseo de conocer a Dios, Dios mismo describe, por el hecho de querer meterte a este tema, bienaventurado. Una iglesia bienaventurada. Por eso yo siempre les he dicho, tengo años que les digo esto, yo leo una vez a la semana Apocalipsis completo. Tengo 12 años leyendo cada semana de mi vida Apocalipsis de principio a fin, junto con mis otros temas que leo. Pero es un libro que merece la pena conocer y que merece la pena. Está mismo escrito aquí, eres bienaventurado. Me encantó cómo lo escribió una persona y puso: si a Dios le dio la importancia de transmitir este mensaje, a nosotros nos debe de transmitir la urgencia de conocer este mensaje. ¿Okay? Entonces, bienaventurado el que oye estas palabras y guarda las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes del que es, el que era y el que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante de su trono. Número 1, este mensaje se escribió para 7 iglesias de la época en la que están viviendo. Estas 7 iglesias ahorita las vamos a leer. Hay un mensaje específico, de hecho la carta comienza con mensajes para cada una de estas iglesias. Pero toda la revelación, todo el mensaje va para ellos. Y el número 7 en la Escritura tiene un significado, significa totalidad, plenitud o completo. ¿Ok? ¿Qué significa el 7? Totalidad, plenitud, completo. En 7 días Dios crea todas las cosas, el séptimo descansa porque ya está pleno, ¿ok? El número 7 es un símbolo que a muchos dicen perfección, significa perfección a partir de lo que está terminado, lo que está completo. Y las 7 iglesias son un simbolismo de que este es un mensaje para todas las iglesias de todas las formas y tipos que hay. A lo largo de la historia ha habido diferentes formas en las que la iglesia se ha manifestado. Ha habido iglesias en pasión, ha habido iglesias en oscurantismo en el tiempo del papado, en el tiempo del oscurantismo, así se le llama a esa época en la historia. Luego en la época de la Reforma y del Renacimiento podemos ver una iglesia resurgente y vamos a ver una iglesia de ciertas características al final de los tiempos. Entonces este mensaje es para todo cristiano, para toda la iglesia, no es para un sector de la iglesia, no es para los líderes de la iglesia, es para todos, ¿ok? Por eso el 7, el mensaje a las 7 iglesias que están representando ahí varias cosas. Ahorita vamos a ver eso, pero dice que se presenta como dando gracia y paz de parte del que era y el que es y el que ha de venir. ¿Quién es ese? Jesucristo. Pero cuando leemos estas 3 expresiones de Jesús, nos hablan de ese Jesús Dios, ¿sí? La deidad de Jesús. Apocalipsis va a resaltar de una manera gloriosa la deidad y la humanidad de Cristo, pero está mostrándonos que Jesús es el que era, ¿sí? ¿Qué dice Juan capítulo 1 versículo 1? En el principio era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús, el que era, o sea, el que desde el principio ha estado. Luego el que es, ahorita está vigente, no se ha ido. Ese mensaje era para mucha gente que decía: es que estamos adorando a un hombre que desapareció hace años. No, Jesús no desapareció. Jesús murió, pero no quedó muerto. Jesús resucitó, está vivo y hoy le adoramos como aquel que es. En mi tiempo presente Él es un Dios atemporal. Di conmigo: atemporal.
No existe delante de Dios las dimensiones de tiempo y de espacio que tú y yo percibimos. Dios siempre es, Dios no tiene pasado ni tiene futuro. Dios siempre está en un presente continuo por la eternidad. La eternidad está en Dios, no Dios en la eternidad. Tienes que aprender, tienes que pedirle a Dios que te dé revelación para estos conceptos, pero son muy importantes. Es decir, no hay algo que esté conteniendo a Dios, no hay un envase de tiempo o de esfera de espacio donde Dios esté situado. Al contrario, porque Dios existe, Dios está, Él sustenta todo el universo en la palma de su mano, todas las galaxias, todo lo infinito que tú ves el universo que no alcanzamos a conocer y entender. Todo eso está dentro de Dios. Dios lo está absorbiendo y lo está sustentando. Dice Hebreos que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, hablando de Jesucristo como el creador de todas las cosas. Entonces, cuando está dando este mensaje es, número uno, parte con esta frase porque tienes que entender de quién viene esto. O sea, no es el apóstol Juan escribiendo un consejo que él quiere darle a la iglesia. Es el apóstol Juan siendo un instrumento para plasmar una revelación de una palabra que viene dictada de Jesucristo, dictada de Dios. Tal vez tú me puedas decir, Abimael, ¿toda la escritura es inspirada por Dios? Sí, pero la mayoría de la escritura del Nuevo Testamento y las que no son proféticas son inspiradas por Dios, pero no son, quiero que me entiendas esta parte. El apóstol Pablo, cuando escribió Corintios, fue inspirado por el Espíritu Santo para dar el consejo, pero era un consejo suyo. No sé si me entiendes, él lo estaba efectuando. Y aquí lo que está haciendo Juan literalmente es básicamente traducir o interpretar. O sea, decir, Jesús me dijo que te dijera esto. No es lo que a mí se me está ocurriendo inspirado por el Espíritu Santo, es literalmente, yo nada más te vengo a pasar el dato de lo que Jesús dijo. Es la minuta de una junta, ¿verdad? Es ese tipo de escritura. Entonces dice versículo 5, dice que tiene los 7 espíritus que están delante de su trono. Habla de la totalidad del aspecto del Espíritu Santo y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, el testigo fiel, aquel que permanece fiel, aquel que no se echa para atrás, pero aquel que es testigo. Jesús era testigo ¿de qué? Del Padre. ¿Ok? Jesús era testigo de Dios. Y nosotros en Hechos 1:8 dice, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán ¿qué? Testigos. Nosotros somos testigos de Jesús y de su obra. Jesús venía a testificar al Padre, de tal manera que hacemos una conexión ahí. Mándeme. Así es. Va a haber partes que están habladas por el Padre y partes que están habladas por Jesús. Pero aún siendo el Padre, lo que está tratando es la revelación acerca de Jesús, de quién es Cristo. Así es. Entonces, luego dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Aquí yo quiero aclarar algo. Hace días estaba platicando con una persona y hablando sobre el poder de la vida y la muerte en la boca y decretos y todas esas cosas marihuanas de repente, ¿verdad? Me dijo, ¿pero acaso nosotros no somos reyes y sacerdotes? Siendo reyes podemos hacer decretos, y la respuesta es no. Esta traducción, la traducción más fiel es sacerdocio real. ¿Ok? Ahí cuando dice nos hizo reyes y sacerdotes, la traducción más fiel es nos hizo un sacerdocio de realeza. No somos reyes
como quien va a tener un castillito y un imperio y vamos a tener tierras feudales. No se refiere a ese tipo de reinado. Somos un sacerdocio real. ¿Cuál es la realeza a la que servimos? Al Rey de Reyes. Por eso dice ahí, Él es el Rey de Reyes, soberano de todos los reyes de la tierra. Me encanta porque no lo deja ahí no como algo metafórico, ¿no? El Rey de Reyes, el más grande de todos, no dice, Él es soberano sobre cualquier rey en la tierra, sobre todos los reyes de la tierra. Cualquier gobernante que haya existido, que existe y que existirá, incluido el anticristo, están por debajo de Jesús. Él es el soberano de todos los reyes de la tierra. ¿Sí? Aquí hay reyes en Marte, pastor. No vamos a meter en esos. Mande, Vania. ¿Qué traducción es? NTV, ok. Entonces, un reino. Como si nosotros ahora fuéramos y de hecho, es ese concepto. El pueblo de Israel, acuérdense, que era un pueblo que Dios lo escogió para sí mismo, para mostrar su gloria. Y el plan original no es que solo una tribu fuera de sacerdotes. Eso ocurrió porque el pueblo dijo, ve y fíjate tú, y tú hablas con él y tú nos dices. Pero el deseo de Dios es que toda la nación, entonces nosotros la iglesia somos un reinado, una nación de reyes de sacerdotes. ¿Okay? Versículo 7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí y amén. Él viene, ¿sí? Dice en Tesalonicenses que tenemos que entender que al final, al sonar al final de la trompeta, vendrá de en medio de las nubes y todo ojo le verá y todo lengua confesará que Él es Dios. Jesús viene de regreso. En Hechos dice, cuando se va en la ascensión, dice, ¿por qué se quedan viendo a este Jesús? Él mismo, como se acaba de ir, Él mismo volverá y regresará del cielo. ¿Sí? Ahorita los cielos dicen que lo están reteniendo, por usar una frase, no que lo puedan retener, pero es una frase poética, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Cuál es el tiempo de la restauración de todas las cosas? Su segunda venida y el establecimiento de su reino. Hay cosas que se van a ir restaurando poco a poco de aquí a allá y otras que solo serán restauradas cuando Él regrese y implante su reinado. Pero el punto es que Él viene de regreso. Y ya a partir del versículo 8 está hablando Jesús y dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que es, otra vez, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Yo, Juan, hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, di conmigo, en el Espíritu. Este libro es un libro que tenemos que leer en el Espíritu, no en la sabiduría humana. Tenemos que decirle, Espíritu Santo, revélamelo. Dice Juan que él estaba en el Espíritu. Esa frase, muchos dicen que significaba que estaba teniendo un trance en la presencia de Dios. Había caído el Espíritu Santo sobre él y él estaba recibiendo esta presencia. Hay otros que dicen que es meramente metafórico, hablando de que él estaba en una búsqueda muy espiritual. Yo creo que estaba en un trance, esa es la parte que yo creo. Se parece mucho a lo que recibió Zacarías también perdón, no es Zacarías, es Ezequiel cuando está en el río, ¿verdad? Y ahí viene una visión de Dios, dice que lo deja atónito por 7 días y así sin moverse. Quedó tan traumado de lo que vio Ezequiel que durante 7 días quedó pasmado, quedó así como que ¡wow! Entonces yo creo que es muy parecido a esto. Hay una sombra ahí, dice versículo, Daniel también, pero Ezequiel es que dice que estaba yo en el río junto a los cautivos. Ezequiel capítulo 1, 2 y 3, y tiene esa visión donde están las ruedas que avanzan y que retroceden sin moverse.
Está bien loco eso. Y Daniel también tiene una visión también donde dice que ahí desfallecido, y fíjate lo que va a pasar con Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega. Significa el primero y el último, es decir, Él es el inicio de toda la historia de la humanidad y Él es la culminación de toda la historia. Él es el inicio de todo, todo parte a partir de Él. Él no tiene origen, de Él parten todas las cosas. ¿Sí? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y las dice: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. No dice Corinto, no dice Gálatas. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a zonas geográficas. Muchas de esas iglesias estaban dentro de estas zonas geográficas, ¿ok? Me volví, versículo 12, para ver la voz. ¿Cómo le haces para ver la voz? ¿Sí? Eso está genial. O sea, me volví para ver la voz. En el Espíritu las cosas no son como en la tierra. Cuando tú estás en el Espíritu, hay un fluir sobrenatural de parte de Dios, hay cosas diferentes. Yo sé que alguna gente me puede oír decir: este pastor está marihuano, pero en el Espíritu tú puedes ver voces. A mí me ha pasado que estando en un tiempo donde estoy con el Espíritu Santo, veo notas musicales, pero como las notas tal, como están en el pentagrama. ¿Sí me explico? No como se oye, sino como vienen escritas. Y está bien padre porque yo no sé leer música. Entonces, cuando yo veo eso, digo: si yo supiera leer música, sacaría esa canción, seguramente, pero no me la sé, ¿verdad? O ver colores. Muchos de ustedes sé que son de los que ven colores, ¿verdad? Mientras no andes viendo cosas extrañas, todo está bien. Pero aquí ve la voz, dice: y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Ok? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Ese es un título que aparece por primera vez en el libro de Daniel y que se refiere, para el pueblo judío, el escuchar el Hijo del Hombre era esta figura mesiánica, y cuando Jesús viene, Jesús se refiere a sí mismo continuamente como: yo soy el Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué Hijo de Hombre, no Hijo de Dios? Porque está hablando de la parte mesiánica donde, siendo Hijo de Dios, pero que se identificaba con nosotros al haber nacido de una mujer. Entonces, dice: vi al Hijo del Hombre, 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Estos candeleros, los candeleros representan las iglesias. Ahorita vamos a ver. Ve 7 candeleros porque ve 7 iglesias. Las iglesias que mencionó, ¿sí? Y en medio de las iglesias, ¿a quién ve? Al Hijo del Hombre, a Jesús. ¿Qué nos dice eso? Jesús debe de ser el centro de la iglesia. Jesús está en medio de sus iglesias. Iglesias que ahorita vas a leer, bueno, tal vez las próximas semanas, no todo nos va a alcanzar hoy, pero que vas a leer que están pasando tribulación, que están pasando persecución, que están pasando dificultad. Y esas iglesias, cuando leían este mensaje, era un ánimo de decir: en medio de mi crisis, en medio de mi persecución, en medio de que nos están matando como perros, en medio de que se llevaron a mi familia al Coliseo Romano, en medio de que a mi amigo que predica la palabra ahorita lo están despellejando. Hay un pastor dentro de las 7 iglesias que fue asesinado, cocinado en el vientre de un toro de bronce. Fue torturado de esta manera. Imagínate esa gente cuando está viviendo eso, pero viene Jesús y les dice: yo tuve una visión donde estaban los candeleros, que son la iglesia, y vi que estaba el Hijo del Hombre en medio de ellos. Eso es lo que debe de ser la motivación de nosotros como congregación. No debe ser cuánta gente viene, no debe ser qué lugar tenemos. Es cada vez que nos reunimos, que Jesús esté en medio de nosotros. Ahorita Jesús está aquí en medio. ¿Sí? Ahorita el Hijo del Hombre está en medio de su iglesia. Y fíjate cómo lo describe. Dice: lo vi vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Eso habla de realeza y de soberanía. Los que se vestían así eran los reyes, pero también los sacerdotes de algún tiempo. Su cabeza y sus cabellos
Eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sí, apunta ahí nada más en tus notas: Daniel 7:13, Daniel 10:5, Daniel 7:9, Daniel 10:6, Ezequiel 1:24. Y después vean el video y ahí dice que no. Se lo vuelvo a decir: Daniel 7:13, Daniel 10:5, Daniel 7:9, Daniel 10:6, Ezequiel 1:24. Los acribillé, ¿verdad? Sí, esos son versículos donde se nombran estos mismos aspectos en las profecías y visiones que tuvo Daniel en su libro y que también tuvo Ezequiel. Es decir, lo que está viendo Juan, vamos a decirlo, es esas mismas visiones, esa misma forma que lo vieron Daniel, que lo vieron Ezequiel. Pero es una forma distinta a la que Jesús estaba manifestando antes. Antes de esto, ¿cómo fue el último Jesús que la iglesia vio antes de esto? Como el Jesús que caminó con ellos. Sí, cuando ascendió al cielo, era el Jesús de aproximadamente 33 años, ¿verdad? Normal, cuerpo humano parecido al de ellos. Pero ahorita estamos viendo un Jesús glorificado, a un Jesús en su gloria. El Jesús al que le oras ahorita no es el Jesús de cabellos así sedosos, delicados, barba así media tupida, judío, chaparrito, hombre de 33 años así, medio guapetón así. No, este es al que le estás orando, un ser con ojos de llamas de fuego. Sí, a mí me encanta porque ese cabello de blanca lana me habla de la sabiduría. Las canas siempre hablan de sabiduría, y aquí habla de un Jesús totalmente canoso, porque Él es el principio de toda sabiduría. No hay mayor sabiduría que la que está en Cristo. Él está vestido de realeza, ya no está vestido con una ropa promedio de cualquier israelita de la época. Él está vestido con ropas de gloria, sus pies son refulgentes, esos mismos pies con los que caminó y anduvo en la tierra antes, ahora son como el bronce refulgente, están brillando. Está hablando de una pisada autoridad. Su voz cuando habla no es la voz delicada, ¿verdad? Es una voz que se oye como un estruendo de muchas aguas. Juan está viendo a un Jesús, escucha esto, que nunca había visto. Esto me dice una cosa, y es que no importa el grado de revelación que yo hoy tenga de Jesús, hay más de Jesús que yo no he visto que de lo que ya he podido ver. Es más lo que me falta descubrir de Jesús que lo que ya sé de Él el día de hoy. Y no importa que si tienes maestrías, si tienes licenciaturas, si tienes toda una vida de cristiano, si eres cristiano de cuna, casi, ¿verdad? No me importa cuántos años tengas en el Señor, cuántos títulos tengas, cuántas iglesias estés pastoreando. Lo que importa es que Jesús excede todo nuestra imaginación, todo nuestro conocimiento, todo lo que podamos palpar. Cuando le vi, versículo 17, ¿qué hice? Caí como muerto a sus pies. A mí me llama la atención ver libros de esos de testimonios, ¿no? Vi a Jesús y te describen en el libro un testimonio acá. Toda la gente que yo he visto en la Biblia que tuvo un encuentro, una revelación donde vio a Jesús o algo de Jesús. Isaías, cuando ve el trono, ve a Dios, no ve a Jesús, pero ve a Dios el Padre, y dice que su reacción es decir: ay de mí que soy muerto. O sea, ninguno de ellos se puso a publicar en Facebook su testimonio ni a sacar lana de ese hecho, sino todos ellos, unos cayeron como muertos. Ezequiel quedó pasmado, Daniel cayó también, se postró. Juan cae como muerto, se le van las fuerzas, cae ahí. Jacob, cuando ve la escalera que va del cielo a la tierra y ve en la cima de la escalera a uno sentado en el trono, se levanta y dice: cosa terrible es este lugar.
Nadie dice, esto está genial, ¿sí me entiendes? Es un terror, es un temor de Dios. Yo oro que esta revelación que vayamos teniendo de Jesús nos dé ese temor. Viene y dice, puso su diestra sobre mí, su derecha, y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, y dice, y que vivo. Estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo la autoridad sobre la muerte y el Hades. No, yo ya no muero, yo estoy vivo. Estuve muerto, pero hoy vivo y tengo la llave de esta muerte y del Hades. Yo tengo autoridad sobre ella. Se lo está diciendo una iglesia moribunda, o al menos así se sienten muchos de ellos. Y cuando veas las 7 iglesias, muchos de ellos sí están moribundos, ¿verdad? Espiritualmente. Pero Jesús los está viendo y le está diciendo, yo tengo las llaves. O sea, tu tiempo de vida no va a pasar porque el diablo quiera matarte. Yo determino cuánto vives. Yo determino si permaneces o no. No es el diablo, no son las cosas, no es la suerte. Soy yo. Yo determino todo, yo determino yo soy soberano. ¿Sí? Demasiado calvinista mis comentarios, pero cuando es, ¿verdad? No tengo ningún problema con eso. Escribe las cosas que ha visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, Jesús mismo le está diciendo cuál es la interpretación. Hay mucha gente que se quiebra la cabeza tratando de interpretar, pero mucho de lo que está aquí, Jesús mismo le va a decir, esto significa esto, y déjate de quebrar la cabeza. ¿Sí? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi derecha, en mi mano derecha, en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, estas 7 iglesias del Apocalipsis, pero que representan a la iglesia en general, ¿en qué están? En la mano derecha de Jesucristo. Porque cuando la palabra dice que están en su mano, se refiere a una frase que significa que las tiene agarradas, las tiene tomadas. O sea, no como que así nada más, ¿me explico? No como que mira, aquí te las presento, sino las tengo en mi mano, están agarradas, están protegidas por mí. Jesús dice, Padre, nadie de los que me diste fueron quitados de mi mano, salvo el hijo de perdición que era necesario, pero ninguno se me fue de la mano. Él está diciendo, mi iglesia, yo la tengo ¿dónde? En mi mano. Juan dice que estamos resguardados en la mano del Señor y el maligno no nos toca. Así dice Juan. Y aquí está Jesús diciendo, yo tengo a las 7 iglesias, yo las tengo agarradas con mi mano. Eso nos debe dar una seguridad, porque cuando vienen estos tiempos del fin de los tiempos, van a ser tiempos donde en tu humanidad, ¿verdad? Vas a dudar de la gracia y de la bondad de Dios. Va a ser una forma de las que el diablo va a trabajar en esa época. O yo no sé si te ha pasado a veces, no necesitas ni siquiera estar pasando una persecución, simplemente con lo que vivimos diario, donde tú dices, ¿no será que me le olvidé a Dios? ¿No será como que lo veo que está echándole ganas en la vida de tal persona, pero como que a lo mejor, y yo me le quedé en el cajón, ¿no? Ahí guardado. Yo a veces digo, Señor, sí, no me le habré quedado en lo más abajo, así ahí como que escondido. Ya todos se casaron, ¿no será que no me sacó del cajón todavía? ¿Verdad, Señor? ¿Qué está pasando aquí? Pero cuando volteo y digo, Él me tiene en su mano. Él me tiene agarrado, Él me tiene sustentado. Yo estoy de pie. Y tú y yo permanecemos de pie a través de las pruebas, no porque fregones seamos nosotros en Cristo. Aún en fin de los tiempos,
La gracia que nos va a sostener va a ser su gracia, no va a ser nada más cuánto me preparé. Sí, claro que tiene importancia que yo me prepare y que yo sea fiel y diligente, pero si yo al final digo, ¿sabes qué? Yo permanecí por cuanto fui fiel al prepararme. Yo fui fiel porque Él me tiene agarrado de su mano y Él no permite que me le caiga. Y cuando ando cometiendo mis estupideces y me le ando yendo, la cierra. Y me da el apretón y quedo ahí, ¿verdad? Hecho bolas, ¿verdad? Y a ver, métase aquí. Pero eso es lo bueno de que nos tiene en la palma de su mano. Todo mi ser descansa en Él. Hay una ilustración, ¿verdad? Porque todas las religiones del mundo quieren imitar a Jesucristo, donde Buda está así y la gente viviendo en la palma de la mano. Pero esa es una imitación barata. Jesús nos tiene tomados de la palma de su mano. Ahora, eso también habla de una disciplina. Cuando Él quiere apretar la mano, la aprieta. ¿Sí? Los únicos que se salvan de eso son las ballenas asesinas. ¿Sí sabían por qué? Las orcas, porque Dios aprieta, pero no ahorca. Ellos no, ellos están libres. ¿Sí? Tengo que hacer un chisterín de vez en cuando, ¿no? ¿Sí? ¿No la vieron venir? Sí, pero Él puede apretar la mano y Él puede abrir la mano. Pero lo importante es que estoy en su mano, no estoy al viento, no estoy al ahí se va, no estoy, ahora sí que como diríamos, como frase, a la buena de Dios, ¿verdad? Cuando dices a la buena de Dios, oye, pues estar a la buena de Dios es lo mejor, pero uno lo usa como que pues ahí, ¿no? ¿Sí? No, yo estoy con alguien que me cuida, me protege. Y dice, los ángeles son los pastores de las iglesias. ¿Sí? Fíjate qué impresionante eso. Cuando yo leí eso, me animé. Delante de Dios, los encargados de una congregación, de una iglesia, de un cuerpo de creyentes, Él los metaforiza o los asocia. La iglesia es un candelabro, ¿por qué? Porque da luz, porque es la luz que está puesta por encima del almud, por encima de todo, para que alumbre, para que muestre la gloria de Dios. Y el ángel es el líder, el pastor de las iglesias, porque vas a ver que dice más adelante, escribe al ángel de la iglesia, eso así comienza el 2, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, es decir, trata este asunto con el pastor de Éfeso. ¿Quién sabe quién era el pastor de Éfeso en ese tiempo? Ahorita después vamos a ir investigando. Ya no me voy a meter a Éfeso, quería hacerlo el día de hoy, pero por tiempo ya no voy a entrar.